consideremos como resumen lo que hemos dicho acerca de la revelación de la paternidad de Dios en el Nuevo Testamento, lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Se refiere a la creación que es liberada por la revelación de los hijos de Dios, la expectación ansiosa de la creación está aguardando la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la vanidad, no de grado, sino en atención al que la sometió, con esperanza de que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción, pasando a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación entera lanza un gemido universal y anda toda ella con dolores de parto hasta el momento presente. Aquí se manifiesta el resumen de la operación de la gracia que libera, como hemos dicho antes, a partir de esa potenciación que se realiza en el espíritu creado por la unión con la voluntad divina que lo hace participar del amor de Dios, que es el Espíritu Santo, después de participar de la mente de Cristo, que es la mente de Dios en la cual Él se conoce a sí mismo. Cuando el espíritu creado de los hombres y de los ángeles es elevado por la gracia, encuentra esta capacidad de operar nueva que produce libertad, es decir, un aumento de las posibilidades de realización que conducen todas al cumplimiento de la voluntad de Dios y a su conocimiento. Y sigue San Pablo, y no solo ella, sino también nosotros mismos que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros mismos, anhelando la adopción filial, el rescate de nuestro cuerpo. Esta adopción filial es la que decíamos antes respecto del Padre, que vista como desde abajo hacia arriba requiere una transformación muy grande, que pasa por la angustia, que pasa por toda una serie de sentimientos, de pasiones, etcétera, que se despiertan cuando actúa la gracia y produce la transformación espiritual hasta llegar a la plenitud de la adopción, que tendrá su término en la vida eterna, cuando participamos definitivamente de la vida trinitaria, según la medida del don de Cristo, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Porque en esperanza es como hemos sido salvados, es decir, ya tenemos la salvación, pero todavía no la tenemos en plenitud. Ahora bien, la esperanza que se tiene al ojo no es esperanza, pues lo que uno ve, ¿a qué viene el esperarlo? Mas si lo que no vemos lo esperamos, por la paciencia lo aguardamos. La esperanza produce la paciencia para esperar lo que todavía no se ve. Se cree, pero no se ve. Y asimismo también el Espíritu acude en socorro de nuestra flaqueza, pues ¿qué hemos de orar? Según conviene, no lo sabemos, mas el Espíritu mismo interviene en favor nuestro con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones sabe cuál es la aspiración del Espíritu, por cuanto, según Dios, interviene en favor de los santos. Y sabemos que Dios coordena toda su acción al bien de los que le aman, de los que según su designio son llamados. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, en orden a que fuese el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. En San Pablo aparece plenamente desarrollada la visión de la vida trinitaria, no solo en este texto, en muchas partes de sus cartas. Por ejemplo, al principio de la carta a los Efesios o de la carta a los Colosenses. La vida trinitaria es el resumen de toda la vida cristiana, es vista como un camino que lleva a la plenitud de la participación de la vida de la Santísima Trinidad. Aquí, en la carta a los Romanos, aparece el Espíritu Santo moviendo todo el proceso que nos configura al Hijo y nos lleva a la plena adopción filial, que es participar de la condición del Hijo eterno de Dios. Este proceso produce una profunda transformación, una renovación interior, un despojo del hombre viejo para revestirse del hombre nuevo, una liberación del hombre exterior para vivir según el hombre interior, como dice también San Pablo, reflejando también los aspectos naturales de la transformación. El hombre interior hablaba incluso Platón, los filósofos, pero aquí el hombre interior hay que entenderlo según el Espíritu Santo, que despierta todas las capacidades naturales cuando restaura la naturaleza por la gracia, configurándola a Cristo, a la adopción filial que tiene Cristo según la plenitud de su gracia en la humanidad y que finalmente proviene y se inserta en la generación del Verbo desde el Padre. Aquí entonces el Espíritu Santo nos hace aspirar a Dios, que es Dios Padre. Dios Padre que ordena toda su acción al bien de los que le aman, de los que según su designio son llamados. Es el Padre el que llama, es el Padre el que predestina, finalmente a ser conforme a la imagen del Hijo, a configurarnos a todos como hermanos. Y para eso envía el Espíritu Santo, que produce la unión entre los hermanos, produce la unión con el Hijo, y en el Hijo produce la unión con el Padre. Por eso el Espíritu Santo opera siempre, y esa operación tiene su culminación en la oración. Aquí San Pablo habla explícitamente de la oración. No sabemos orar, no podemos orar como conviene, y por eso el Espíritu nos hace orar. Esa oración finalmente tiene su expresión sacramental, litúrgica en la vida de la Iglesia, la Eucaristía. La Eucaristía que, como dijimos, está toda dirigida al Padre. Por el Espíritu Santo, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahí el que habla es Jesucristo como cabeza de la Iglesia. Y se dirige al Padre en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos inspira cómo orar junto con el Hijo, que como dijimos anteriormente se pone a la cabeza de la oración, como ya había comenzado a hacer incluso antes de la Eucaristía, antes de la pasión y de la resurrección, en los días de su vida mortal. Todo esto que encontramos con una riqueza extraordinaria y suprema en la Sagrada Escritura está reflejado en la tradición de la Iglesia, que es inseparable de la Sagrada Escritura, porque, como dijimos anteriormente, la Escritura finalmente tiene su centro en la gracia y en la experiencia espiritual, que es inseparable de la gracia. Si no está la gracia y la experiencia espiritual, la Escritura no dice su mensaje. El texto escrito es
letra muerta, como dice San Pablo, es letra viva cuando está la gracia, y está la gracia cuando está la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia que está hecha por los ángeles y por todos los hombres santos, mientras son santos. Son santos definitivamente los que están en la vida eterna y los que en esta vida tienen la gracia. Y los demás están en la Iglesia solo según grados de perfección e imperfección, en la medida en que se acercan a esta gracia, en la unión perfecta de los hermanos en el cuerpo de Cristo, siempre según la gracia. Y por eso solo en la Iglesia se interpreta adecuadamente la Sagrada Escritura, y la interpretan los que tienen la gracia. Ahora, cuando uno se separa de los hermanos no tiene más la gracia. Ahora, separarse de los hermanos no quiere decir algo más bien sentimental o existencial en el sentido de una actualidad inmediata. Los hermanos son todos los que tienen la gracia, incluyendo los que tenían la gracia y ahora están en la vida eterna, es decir, todos aquellos que fueron dejando impresos los testimonios de la tradición. Es decir, somos hermanos de los santos padres, de los padres del desierto, de los grandes teólogos, de los padres de los concilios antiguos, de todos los santos que nos precedieron y de todos aquellos que han tenido la gracia durante todos estos siglos, que es una muchedumbre innumerable de 144.000, como dice el Apocalipsis. Es decir, una muchedumbre que no puede terminar nunca de reflejar la infinitud de Dios. Como dice muy adecuadamente un autor que citaremos, de alguna manera la infinitud del Padre se refleja en la multitud de los hijos. Y por eso el Padre tiene un solo ícono, dice este autor, que veremos, que es San José. En cambio el Hijo tiene muchos, que son todos los santos, que reflejan al Verbo encarnado. Porque la infinitud de la paternidad divina, que no es enviada a las criaturas, sino que permanece en sí misma como fuente de toda la divinidad, mantiene siempre ese carácter misterioso que no puede ser reflejado por una multitud. Justamente porque es el misterio fundamental, es el misterio que no puede ser reflejado adecuadamente sino por una sola imagen, que es el Verbo de Dios. Dios Padre tiene un solo Hijo, que es el Verbo. Ahora, nosotros misteriosamente somos hijos en el Hijo y somos muchos. No reflejamos directamente la paternidad de Dios, que es uno y que es una, porque Dios Padre es uno y la paternidad es una, sino que inmediatamente en nuestra multitud reflejamos la imagen, que es el Hijo. Y reflejando la imagen, entre todos nos referimos al Padre, pero siempre imperfectamente, porque Él no lo podemos representar. Como en cambio en sí mismo el Hijo de Dios lo representa perfectamente. Entonces, para conocer al Padre, aunque sea el misterio del Padre, necesitamos toda la multitud de los hermanos que están unidos. Y esto es la tradición. O mejor, la tradición entendida como todo aquello que está escrito, que está vivido en la liturgia, en las costumbres, en el modo de vivir de la Iglesia. Todo eso es un reflejo
de esta tradición que está constituida por la vida de todos estos hermanos que junto al Hijo reflejan al Padre, aunque nunca perfectamente en esta vida. Y tampoco totalmente en la vida eterna, porque incluso en la eternidad de la vida trinitaria siempre el único que reflejará perfectamente al Padre va a ser el Hijo. Los padres de la Iglesia se han referido siempre a esta paternidad, que era el gran tema, un tema difícil de captar, tan difícil de captar que hubo inmediatamente muchas desviaciones, muchas herejías. Empezando por el arrianismo, que consideraba sí al Padre como Dios, pero al Hijo como inferior al Padre, y entonces finalmente se perdía el conocimiento del Padre, porque el único Padre es el que es igual al Hijo y al Espíritu Santo. De muchas maneras apareció en la historia de la Iglesia, en la tradición de los padres de la Iglesia, esta conciencia de la igualdad entre el Hijo y el Padre, esta conciencia de la generación del Hijo desde el Padre. El primer gran testimonio de esta verdad es San Atanasio, que lucha contra los arrianos, contra esta primera gran herejía. Ya había habido otra, pero esta tuvo una importancia fundamental, se dirigía directamente contra la filiación y la paternidad de Dios. Dice San Atanasio, en la segunda carta a Serapión, habla primero de la herejía, del razonamiento de los arrianos, mortal y corruptible. He aquí, en cambio, el discurso de la verdad que también ellos deberían meditar. Si Dios es fuente, luz, Padre, no es lícito decir que la fuente está seca, ni que la luz está desprovista del rayo, ni que Dios está despojado de razón, porque Dios no puede ser privado de sabiduría, de razón, de luz. Por eso, dado que el Padre es eterno, dice San Atanasio, sigue necesariamente que también el Hijo es eterno. En efecto, todas las características que imaginamos del Padre, no hay duda que estén también en el Hijo. Porque justamente el Señor dice, todo lo que tiene el Padre es mío. En el Evangelio según San Juan 16. Y todas mis cosas son del Padre. Así el Padre es eterno y también el Hijo es eterno. En efecto, por medio de Él fueron creados los tiempos. El Padre es aquel que es y necesariamente lo es también el Hijo, que es Dios sobre todos, bendito por los siglos. Amén, como dijo San Pablo en la carta a los Romanos 9. No es lícito decir del Padre, hay un tiempo en el cual no existía. Y no es lícito decir del Hijo, hay un tiempo en el cual no existía. Omnipotente es el Padre, omnipotente es también el Hijo,
Como dice Juan, aquel que es, que era y que viene, el omnipotente. El Padre es luz, el Hijo es reflejo y luz verdadera. El Padre es Dios verdadero, el Hijo es Dios verdadero. Como en efecto ha escrito Juan. Estamos en la verdad, en el Hijo de Él, Jesucristo. Este, en efecto, es el verdadero Dios y es la verdad, la vida eterna, en la primera carta de Juan. En efecto, no hay nada que tenga el Padre que no sea también del Hijo. Por esto, en efecto, el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Porque lo que es del Padre, esto está en el Hijo, y por otra parte se entiende que está en el Padre. En tal modo se comprenden también las palabras: yo y el Padre somos una sola cosa. En Juan, capítulo 10. En cuanto no es una cosa en el Padre y otra en el Hijo, sino que todo lo que está en el Padre, esto está en el Hijo. Y porque lo que ves en el Padre, lo ves en el Hijo, comprendes bien qué cosa signifique esta frase: quien me ha visto al Padre, que es una frase misteriosa también del Evangelio de San Juan en el capítulo 14. Después se refiere San Atanasio a la relación de las criaturas con Dios Padre y la diferencia de las criaturas respecto de Dios, también respecto del Hijo. Finalmente concluye en el misterio de la gracia y dice: si después algunos han sido llamados como dioses, no lo son por naturaleza, sino por participación del Hijo. Este es uno de los primeros testimonios de ese gran tema de la deificación o la divinización que aparece en muchos padres de la Iglesia y grandes teólogos en la Edad Media hasta la Edad Moderna: ser dioses por participación. Aquí ya lo dice San Atanasio: si algunos son llamados también dioses, por ejemplo en los Salmos, que es un texto que cita el mismo Cristo, no lo son por naturaleza, sino por participación del Hijo. Metusía turgiu, dice en griego. La metexis es la participación, es una palabra que aparece ya en la filosofía, en Platón, por ejemplo, en Aristóteles. Pero aquí adquiere un significado misterioso, mucho más elevado. Es la participación de la vida divina que hace que tengamos, como decíamos anteriormente, un punto de contacto con el Padre y, por tanto, con el Hijo. Porque, como veíamos a propósito de los textos de los Evangelios, en esa relación con el Padre que tenemos según la gracia, confluye con la relación con el Padre que tiene el Hijo, y confluyen en el mismo Padre. Por eso Cristo a veces dice: mi Padre y vuestro Padre, dice: mi Dios y vuestro Dios. Entonces, si algunos han sido llamados también dioses, no lo son por naturaleza, sino por participación del Hijo, como en efecto también él dijo: si ha llamado dioses aquellos a los cuales fue dirigida la palabra de Dios. Esto está en Juan 10.
Por eso, dado que no son dioses por naturaleza, sucede que algunos sufren mutación. Como cuando se dice, yo dije, sois todos dioses e hijos del Altísimo, pero vosotros, en cuanto hombres, moriréis. Eso está en el Salmo 81. Es decir, es posible la corrupción, la generación y la corrupción en los que participan de la filiación divina. Es decir, es posible llegar a tener en plenitud esta filiación y es posible perderla. Se puede crecer en la vida de la gracia y se puede perder la gracia. Tal fue aquel que oyó decir, pero tú eres hombre y no Dios. En cambio, el Hijo es Dios verdadero como el Padre. En efecto, está en Él y el Padre está en el Hijo, como ha escrito Juan, según lo que hemos demostrado. Y David canta, tu trono, Dios, en los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y el profeta Isaías exclama, se cansaron los egipcios y los comerciantes etíopes, y los altos sabeos pasarán a ti, te seguirán en cadenas y te adorarán, porque en ti está Dios. En efecto, tú eres el Dios de Israel y no lo sabíamos. Pero ¿quién es el Dios en el cual está Dios? Sino el Hijo que dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es decir, esta es la culminación de todo el orden del universo que termina en la gracia de las criaturas espirituales. Todo lo demás va y viene alrededor de este misterio, incluyendo todo lo que pasa en la historia, desde lo más externo, como lo que expresan los Salmos y en el Antiguo Testamento, todas las guerras de Israel, todo lo que pasaba, hasta lo más interior, que es lo que pasa en la historia de la Iglesia y sobre todo en la vida de los santos y en la comunidad de los santos. Ahí también pasan cosas hasta que venga el reino definitivo, en el cual estas cosas no pasarán más. Porque todo lo que habrá es una actividad espiritual perfecta, divinizada, que refleja la generación del Verbo. Aunque, como decíamos antes, no la podrá reflejar totalmente, porque Dios seguirá siendo Dios, inefable, inaccesible a la criatura, aunque la criatura lo contemple, participe de su vida, entienda a Dios, nunca lo entenderá totalmente. En esta vida no lo entiende. Y por eso todo va y viene. Está en el mundo de la generación y de la corrupción, como dice San Atanasio. Y hay que mantener firmemente contra todas las herejías antiguas y modernas que el Verbo es distinto del mundo. Porque es Dios, igual al Padre. Porque las cosas son así, y así están escritas, dado que el Hijo no tiene nada de similar con las criaturas, y en cambio todo lo que es del Padre es del Hijo, ¿quién no entiende que el Hijo es consustancial al Padre? Es una famosa expresión
que fue determinante en la historia de la Iglesia, homoousios to patri, dice San Atanasio. Esto pasó a la fe de la Iglesia y lo seguimos recitando hoy, ¿no? Consubstancial al Padre, o de la misma naturaleza que el Padre, decimos en el credo. Esto viene de San Atanasio, que se oponía a los arrianos que habían producido la primera gran crisis de la historia de la Iglesia. Una crisis que después se reprodujo de muchas maneras. En cierta manera, la crisis de hoy es muy semejante a la de los arrianos, contiene la herejía de los arrianos más muchas otras que se fueron agregando en la historia. Pero todas tienen como base esta variación en la captación de la relación del Hijo con el Padre, es decir, no captar que el Hijo eterno de Dios es igual al Padre. La herejía moderna resume todas las herejías antiguas, es en cierta manera lo que dice Freud, lo que dice Lacan, etcétera, la rebelión del Hijo contra el Padre, que es no solo la herejía arriana, sino la inversión del dogma trinitario. O sea, el Hijo que se hace superior al Padre. Porque en Arrio todavía el Hijo es inferior al Padre. Aquí el Hijo es superior al Padre. O sea que el Padre es creado por el Hijo. Por eso las herejías en la historia de la humanidad, después de la venida de Cristo, en cierta manera se van sumando y se van profundizando. Y sigue San Atanasio afirmando fuertemente las características divinas del Hijo. En este modo uno puede confutar la impiedad de cuantos afirman que el Logos de Dios es criatura. Nuestra fe está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, dado que propiamente el Hijo dice a los apóstoles: id y enseñad a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablo así porque nosotros, a partir de lo que sabemos, podamos comprender también lo que hemos dicho antes. Hay otros textos que podríamos considerar en la tradición de la Iglesia. Esta vez pasamos a un padre latino, San Cipriano, en África, antes de San Agustín. Aquí, San Cipriano, que era un obispo, como San Atanasio, considera especialmente el misterio de la Iglesia. San Cipriano tiene una famosa frase que después termina, que recorre la tradición, termina puesta también en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, que la Iglesia es un pueblo reunido con la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice San Cipriano. Entonces ve el misterio trinitario desde el lado de la Iglesia, o sea, desde el Hijo que se conoce a partir de una multitud, porque cada uno no es suficiente para representar al Hijo. Y por tanto para mostrar al Padre. Sin esta multitud, sin embargo, no se capta al Padre, porque el Padre está revelado en el Hijo, y el Hijo está unido a toda esta multitud de los santos, que son los ángeles y los hombres santos.
Por eso, sin conocer la Iglesia y sin tener la vida de la Iglesia, que finalmente es producida por el Espíritu Santo, no se conoce al Padre, porque tampoco se conoce al Hijo, como había dicho Jesús en el Evangelio de San Juan: el que me ve a mí, ve al Padre. Ahora, Cristo es la cabeza del cuerpo, como dice San Pablo. Aquí también San Cipriano capta misteriosamente la relación entre lo uno y lo múltiple, es decir, lo uno del Padre y la multiplicidad de hijos que están en el Hijo único de Dios. De nuevo hay una superación de la filosofía. El problema de la filosofía antigua era siempre el de lo uno y lo múltiple. ¿Cómo se relaciona? O todo es uno, como dice Parménides, o todo es múltiple, como dice Heráclito. Y los filósofos se esforzaron mucho para ver qué relación tenía lo uno con lo múltiple. Platón disgregó lo uno en las muchas ideas. Aristóteles captó una relación entre lo uno y lo múltiple, pero no pudo entrar en el misterio de la unidad de Dios y ver lo que efectivamente ha estado revelado, es decir, que en Dios hay una sola naturaleza y tres personas. Y que finalmente esas tres personas son el origen de una multitud. Y que esa multitud no es solamente la multitud del mundo creado, porque la multitud de las criaturas no es suficiente para representar la Trinidad. Solamente esta otra multitud que está reunida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice San Cipriano, es el principio del conocimiento de la Trinidad y de alguna manera representa la Trinidad. Dice este gran padre, San Cipriano, en un texto que trata de la unidad de la Iglesia, debemos, por lo tanto, conservar y reivindicar con firmeza esta unidad, especialmente nosotros, obispos, que estamos en el gobierno de la Iglesia, en modo tal de demostrar en nosotros la unidad indivisible del episcopado. Porque, como decía también antes San Ignacio de Antioquía, el obispo representa al Padre. No se refiere simplemente al obispo como una persona humana determinada. Es el obispo en cuanto tiene el sacramento o el signo de la paternidad. San Ignacio de Antioquía tiene una contemplación de este principio de la unidad de la Iglesia de manera trinitaria. En algunos textos aparece el Padre representado por el obispo, el Hijo por el presbítero y el Espíritu Santo por el diácono. Es decir, no en sentido vertical de cada uno subordinado al otro, sino en sentido simultáneo, horizontal, representando la Trinidad. En un sentido semejante habla aquí San Cipriano.
La unidad del episcopado representa al Padre, que nosotros conocemos principalmente como unidad frente a la multiplicidad, porque partimos de la multiplicidad y captamos a Dios como unidad. Esa multiplicidad es a nosotros por natural, porque somos muchos y estamos en el mundo creado que es múltiple. Cuando nos unimos al Hijo, que es uno, encontramos al Padre, que es uno. Y eso es lo que se da en el misterio de la Iglesia. Por eso la Iglesia puede ser la representación, el fruto y el camino hacia la Trinidad. Ninguno de nosotros lleve al engaño a los hermanos con palabras de mentira. Nadie corrompa con pérfido engaño la verdad de la fe. Uno es el episcopado. Es decir, la perspectiva de los padres de la Iglesia es muy diferente de la actual. Ahora se entiende el episcopado en el sentido moderno, ¿no? De una organización administrativa, de una capacidad de determinación práctica. El sentido de los padres es mucho más profundo, es la unidad de la fe. O sea, no importaba tanto quién nombraba al obispo, cómo surgía, cómo se organizaba la Iglesia, lo que importaba es que la fe fuera la misma, cosa que está muy lejana de la mentalidad moderna. Ahora lo que importa es que la organización tenga un principio coherente, que es una especie de copia de la organización liberal de los estados modernos. Aquí el principio de unidad es la fe, como dice San Pablo, una sola fe. Un solo Dios y Padre. Si no hay una sola fe, no se conoce al Padre. Entonces, por más que haya muchos obispos, en vez de generar la imagen del Hijo, corrompen, como dice San Cipriano. Uno es el episcopado, del cual cada miembro participa en la jurisdicción con íntima relación a la totalidad del conjunto. Una es la Iglesia, la cual se extiende largamente entre los pueblos por virtud de su propia vitalidad. De la misma manera que muchos son los rayos del sol, pero una es la fuente luminosa. Como muchos son las ramas del árbol, pero uno es el tronco que se erige sobre la tenacidad de las raíces. Y como en el fluir de muchos surja desde la fuente, aunque aparezca su multiplicidad en la difundida abundancia de la vena, sin embargo permanece la unidad de su origen. Son símbolos naturales que han usado muchos padres y místicos en la historia de la Iglesia, especialmente para referirse a la Trinidad. Por ejemplo, este símbolo de la fuente aparece en Ruysbrock. Es un gran místico renano del siglo XIV, XV. En Ruysbrock, la Trinidad está representada por la fuente múltiple. Sin embargo, todo se refiere a la unidad del origen. Prueben a separar el rayo de sol de su fuente luminosa. La unidad de la luz no soporta división.
corta una rama del árbol, así extirpado no podrá cubrirse de frutos. Corta de la fuente el arroyo. Cortado así se seca. De esta manera la iglesia del Señor irradia la luz, irradiada de luz, funde sus rayos por todo el mundo. Pero uno solo es el esplendor, que se difunde en todas partes, sin que su unidad de sustancia padezca división. Ella extiende sus ramos en toda la tierra con abundante fecundidad. Ella hace refluir abundantemente sus surtientes emanantes con robusta vena. Y sin embargo, una sola es la raíz. Una es la fuente, una es la matriz de toda fecundidad que se difunde en sus productos. Y nosotros somos generados en el grembo, en el seno de esta iglesia, nutridos por su leche, vivificados por su espíritu. Aquí compara a la iglesia con la madre. Uno es el padre, uno es la madre. Una es la madre. La madre refleja al padre. La madre que refleja al padre es finalmente la que surge del hijo. Es la continuación del hijo. No puede tener por padre Dios quien no tiene a la iglesia por madre. Si pudo ser salvado aquel que quedó fuera del arca de Noé, ¿podrá ser salvado uno que queda fuera de la iglesia? El Señor advierte diciendo: quien no está conmigo está contra mí, y quien no recoge conmigo dispersa. El que rompe la paz y la concordia de Cristo se pone contra Cristo. El que recoge fuera, en otro lado que no es la iglesia, divide la iglesia de Cristo. Dice el Señor: yo y el Padre somos una sola cosa. Y todavía está escrito respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: tres son uno solo. ¿Y creerá alguno que se pueda dividir esta unidad derivante de la unidad divina y coherente con los misterios celestes, y que pueda ser separada en sí misma por la divergencia de contrarias pasiones? Quien no conserva esta unidad no conserva la ley de Dios, no conserva la fe del Padre y del Hijo, no conserva para sí mismo la vida y la gracia. Este misterio de la unidad, este vínculo de concordia inseparablemente coherente, es figurado cuando en el Evangelio la túnica del Señor Jesucristo no es para nada dividida ni rota, sino que tirándose a la suerte los vestidos de Cristo para decidir quién debía revestirse de Cristo, su vestido fue conservado entero, y en sí toda unida la túnica de quien viene a tener la posesión de uno solo, etc. Él llevaba sobre sí la unidad que provenía desde lo alto, es decir, del cielo y del Padre.
unidad que no podía para nada ser dividida por alguno que la adquiriese y la poseyese, sino que conservaba siempre como su carácter indivisible toda su consistencia y estable firmeza de unión. No puede poseer la túnica de Cristo aquel que divide y rompe la iglesia de Cristo. Bueno, esta es una visión eclesiológica del mismo misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, Cristo se vistió con la encarnación de una sola túnica que refleja la unidad de Dios Padre. Esa sola túnica es la única que cubre a todos los hijos de Dios que son múltiples. Cuando se divide la túnica de Cristo, se rompe el vestido de Cristo, no se conserva más la unidad de la iglesia y no se refleja más el Padre. ¿Cuál es la unidad de la iglesia? Es la unidad de la fe. Cuando no hay unidad de la fe, la iglesia no está. Como dice San Pablo, sí, hay un solo bautismo, pero hay una sola fe, un solo Dios y Padre de todos. El bautismo fuera de la fe única no tiene sentido. Es fuente de contradicción. Por un lado hay unidad, por otro lado hay división. La verdad está en el reflejo de la unidad. Y ese reflejo de la unidad tiene su jerarquía establecida por Cristo en el interior de la iglesia, que es una jerarquía en primer lugar de fe. Esa jerarquía de fe refleja la vida de la Trinidad. O sea, finalmente la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la iglesia no existe cuando no está esa relación, como dice San Cipriano, y no está esa relación cuando no está la misma fe. Porque la fe finalmente es una referencia misteriosa al misterio del Padre. Finalmente la fe es la mirada del Hijo hacia el Padre, que es fruto de la mirada del Padre hacia el Hijo. Cuando hay división no está la misma mirada, cada uno ve para un lado diferente, pero no ve hacia el Padre. No contempla el misterio del Padre, que es fuente de unidad. Por supuesto, la unidad es misteriosa, porque es reflejo de la unidad del Padre, que es misteriosa, es la fuente del misterio. Y por eso también la unidad de la iglesia es misteriosa. Y está más allá de todas las vicisitudes externas que narraba San Atanasio cuando se conserva la verdadera fe. Sin fe no hay iglesia. Hay solo una organización externa más o menos modelada sobre las sociedades humanas. Padre, una pregunta. ¿Por qué no es la gracia y es la fe la que mantiene unida la iglesia? Bueno, es la gracia, pero no hay gracia sin fe. ¿Qué pasa a la gente que, por ejemplo, no profesa la iglesia católica y de alguna manera está unida a Jesucristo a través de la gracia? Bueno, si tiene la gracia, está unida a la iglesia católica. Por eso, pero a lo mejor externamente o racionalmente no expresa exactamente la misma fe o tan perfectamente como los otros, está unida igual. Hay gente que sabe, o al revés. Gente que está en la iglesia y puede decir una fe y no estar en gracia. Bueno, por eso, lo principal es la gracia y la experiencia interior. Hay que ver si en los que externamente dicen la fe de la iglesia, pero no la tienen, la unidad principal no está. Y en los otros, al revés, que
tienen la gracia y la experiencia de la vida trinitaria en sí mismo, pero no conocen todavía la plenitud de la formulación de las verdades de fe que sostiene la Iglesia, hay un acceso al misterio en la medida en que no la nieguen. Si la niegan, la experiencia interior tampoco está. Que es siempre experiencia de esta vida trinitaria, producida por la gracia y por la fe auténtica, cosa que no es muy fácil de tener. Porque no es fácil dentro de los límites visibles de la Iglesia, menos fácil es fuera. Porque ya dentro se rompe la unidad, como dice San Cipriano. No solo se rompe la unidad de los fieles, se rompe la unidad del episcopado, dice San Cipriano, con las herejías. Ahora, si eso es difícil dentro, es más difícil fuera. Y como dice aquí el texto, fuera de la Iglesia no hay salvación. También San Cipriano es uno de los primeros que afirma esta verdad, que es tradicional, llega hasta el Vaticano II. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Ahora, el principio de la Iglesia es la fe. Porque la fe es una continuación de la mirada que tiene el Hijo hacia el Padre. Entonces, si la fe no es una, no hay conocimiento del Padre. No hay vida trinitaria y no hay vida cristiana. La misericordia no suplanta todo eso. Es que la misericordia supone la fe. Si no hay fe, no hay misericordia. Hay acciones externas de justicia, de compasión, etcétera, pero son virtudes naturales, no es la fe. Tiene que haber fe. Nunca existió la Iglesia sin la fe. Y además la fe una, como dice San Pablo. Y como dice aquí San Cipriano. Y todos los padres de la Iglesia, porque Por ejemplo, para los padres el problema no era cómo se organizaba la Iglesia, el problema era que todos tuviesen la misma fe. Lo otro era secundario. Por ejemplo, padre, mejor viene ahora en la memoria, Ana Catalina, hablando de las indulgencias, hablando de las indulgencias penales, dice, ¿cuándo se darán cuenta? Dice que un turco que vive bien su religión, como él la entiende, llegará más alto que ellos, dice. Llegará más pronto al cielo, porque vive su fe maometana, pero de buena conciencia, que ellos, por ejemplo... Pero dice eso, que su fe maometana. Dice que si vive de buena fe, Bueno. pero no que sea católico el turco, dice un turco. Bueno, es que un turco que no conoce la Iglesia Católica, por lo menos en esa época, y vive el Evangelio, llama a los enemigos y cumple lo que dice Cristo, De alguna manera tiene fe. Pero no puede negar la Trinidad, no puede negar la Iglesia, no puede negar la Eucaristía. Si niega eso y lo combate por coherencia con su propia religión, no se puede salvar. Puede no conocerlo, pero no puede negarlo. No puede negarlo. Y conocerlo lo tiene que conocer por una experiencia interior. Indirecta, claro. Y esa experiencia interior tiene que corresponder también a algún aspecto sensible. Por lo menos en la imaginación. No puede haber una experiencia puramente espiritual en el hombre, es imposible eso. No hay conocimiento puramente espiritual, si no hay imágenes. porque no sería ser un Dios perverso, crear tantos millones de seres que no lo van a conocer, que se van a perder. Sería una cosa terrible. Bueno, pero nosotros no podemos reemplazar la revelación, seguimos la revelación. Dios no lo crea para que se pierda, por supuesto. Pero lo que creemos se basa en el Evangelio. El Evangelio es muy estricto. No
No es una fe racional de lo que nosotros deducimos con las hipótesis que hacemos sobre lo que debería ser Dios. Es lo que Dios ha revelado. Y los grandes santos lo han comprendido muy bien y no se escandalizaban de todo eso, del Evangelio, ¿no? O sea, se constata la realidad. En la realidad hay mucha gente que no tiene fe, no quiere tener fe, y que reacciona mal ante la fe. Acá también, alrededor nuestro, está lleno de gente que no quiere tener fe. No es que son cristianos anónimos que no saben y que en el fondo tienen fe pero no la tienen. O les parece que no la tienen pero la tienen. Es que no tienen, no quieren. Y lo dicen. Y además se sienten violentados cuando uno les dice que en realidad tienen fe cuando no la tienen. Entonces no hay nada que hacer. Si no la tienen, no la tienen. No se puede pensar que son todos mentirosos cuando dicen que no tienen fe, pero dicen que no tienen fe, pero en realidad la tienen. Que si son mentirosos en eso, en realidad tampoco pueden tener, por lo menos, la vida de la gracia y la fe, es imposible. No, en el hombre hay una unidad entre lo externo y lo interno. No hay que creer tan fácilmente que se puede separar una cosa de la otra. Hay que constatar la realidad. Cuando yo le hacía la pregunta de la fe, más bien pensaba en te lo dijo recién, uno crece en vida espiritual y también la puede perder. Entonces uno puede alcanzar la plenitud y la perdió. El que la perdió no deja de tener fe. No, puede dejar de tener fe o puede tener pero una fe muerta. Pero claro, exacto, tiene una fe muerta, porque pecó, ese hombre no está... No, verbalmente sigue con los hábitos anteriores. Pero no está unido a la iglesia, no tiene unidad de iglesia justamente porque... No la tiene plena, sí. En sentido amplio todos los hombres están en la iglesia, también los maometanos, todos, pero claro. No quiere decir que todos se salven, todos esos. Uno puede estar en la iglesia y no salvarse. Es distinto el problema de la salvación al problema de la pertenencia a la iglesia. Cristo es cabeza de todos los hombres. Y todos sirven a Él y todos confluyen en Él, pero no quiere decir que todos se salven. Para tener la salvación hay que tener la vida de Cristo, que es la vida de la gracia, y finalmente la gracia se asienta en la fe, que es la mirada hacia el Padre, como decíamos, que es una. Y que surge de la mirada del Padre hacia el Hijo, como una respuesta. O sea, estoy más unido a un miembro de la iglesia en pecado mortal que a alguien que no tiene fe. Bueno, si ese tiene fe, sí. Sí. Es que no tener fe es algo terrible. Por eso el peor pecado de todos es la infidelidad cuando es voluntaria, o sea, no querer creer. Y hay gente que no quiere creer. O sea, el Evangelio es realista, no es una construcción abstracta de hipótesis, es la realidad que se capta porque Dios la revela. Si uno no se apoya sobre la revelación, en el fondo no entiende lo que pasa en el mundo. Como muchos hombres que viven sin esperanza o en la oscuridad, atrás de metas que van desapareciendo y se acaban. Bueno, vamos a terminar.